podemos abordarlo hablando sobre él. Es demasiado polémico. Sin embargo, ¿por qué no íbamos a querer ser conscientes de nuestro enemigo para poder tomar las medidas apropiadas con el fin de dominarlo? Pecado es una palabra que muchas veces se ha usado a la ligera o incluso se ha evitado en conversaciones o mensajes debido al dolor que puede haber causado por acusaciones, enseñanzas o predicaciones legalistas. Así que veámoslo a la luz de las Escrituras. Son sus pecados los que los han separado de Dios. Isaías 59:2. La palabra hebrea para pecados es awón. Es una de las 4 palabras principales para referirse al pecado en el Antiguo Testamento. Sin embargo, según el diccionario W.S. Ott, esta palabra indica aquel pecado que es particularmente malo, ya que conlleva muy claramente la idea de torcer o pervertir deliberadamente. Es el pecado intencional, o como lo hemos llamado, kriptonita espiritual, y nos separa de Dios. Nos separa de las virtudes divinas que son necesarias para vivir una vida recta. Cuando cometemos pecados sin mostrar dolor, hemos caído en la idolatría y nos hemos convertido en adúlteras. Nos hemos puesto en enemistad con Dios. La palabra del Nuevo Testamento para pecado es amantia. El verbo que la acompaña es amartano. Estas 2 palabras se usan con más frecuencia en el Nuevo Testamento para identificar el pecado. Según el diccionario al que hicimos referencia, dice que alguien que comete amartia se pierde el verdadero fin y mira de nuestra vida que es Dios. Deja de leer por un momento y piensa en esto. Cuando pecamos, básicamente nos salimos del trazado de que en nuestro sano juicio nunca quisiéramos desviarnos. Nos desviamos de la fuente de toda vida, perdiéndonos el gozo, la paz, sabiduría, satisfacción, el contentamiento, la provisión y mucho más. La lista es casi interminable. Muchos maestros definen el pecado como errar el blanco. Esto es preciso. Sin embargo, cuando consideras la definición básica que acabo de presentar, ¿piensas que errar el blanco describe adecuadamente la seria naturaleza del pecado? Hay otros términos usados para las distintas variaciones de pecado en el Nuevo Testamento, como iniquidad, transgresión, injusticia y violación. Sin embargo, no es mi intención hacer un estudio de cada uno de ellos, sino profundizar en los principales aspectos del pecado y su poder para seducir a las personas, apartándolas de la fuente de la vida verdadera. El pecado ataca nuestra vitalidad, amor, fortaleza, facultades mentales, pasión y propósito. No nos equivoquemos. El pecado es dañino y perjudicial. Sin duda, puede parecer agradable, pero solo por un rato. En esencia, cometer pecado es cambiar algo positivo a corto plazo por algo negativo a largo plazo, porque cuando se acaba el pecado, nos clava un aguijón con consecuencias de muerte a largo plazo. Nuestra carne tiende a él, pero como nuevas criaturas en Cristo que poseemos la naturaleza de Dios, internamente no tenemos deseo de él y podemos resistir su atracción. Dios le dijo a Caín: el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Génesis 4:7. Escucha que hay una puerta por la que entra el pecado en la vida de una persona. Esa puerta se llama deseo. Y Santiago escribe: de esos deseos nacen los actos pecaminosos. Santiago 1:15. Esta puerta está abierta o cerrada, según las decisiones que tomemos con respecto a los deseos. El pecado está ansioso por controlarnos. Él también tiene un deseo, y su deseo es hacernos esclavos. Jesús nos advierte: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Juan 8:34. Pablo construye sobre las palabras de Jesús para nosotros los creyentes. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado,
lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Romanos 6:16. Y si por eso no fuera suficiente, Pedro también se une con respecto al pecado que se practica, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Segunda de Pedro 2:19. La esclavitud no es algo divertido, y el pecado es un amo horrible. No es algo en lo que debamos aventurarnos, sino que hemos de considerarlo mortal. Solo conduce a deseos más fuertes y nos dirige hacia aquello que a largo plazo será dañino para nosotros. El pecado no es obvio en su intención de esclavizarnos, es engañoso y nos controla endureciendo nuestro corazón. Ver Hebreos 3:13, haciendo difícil sentir y oír la guía del Espíritu. El pecado nos lleva por mal camino hacia la dañina idolatría. Recuerda que Dios se le apareció a Salomón 2 veces. ¿Te imaginas eso? Sin embargo, él adoró a falsos dioses después en su vida. Quizá pienses, ¿cómo puede alguien que ha visto a Dios acudir a dioses falsos? La respuesta es mediante el engaño. Si pudo ocurrirle a Salomón que vio a Dios, ¿cuán fácilmente les puede ocurrir a aquellos que no han visto a Dios? El pecado no es algo con lo que debamos jugar. Es muy poderoso y puede cambiar un corazón rápidamente. Lo que más asusta de esto es que en un estado de endurecimiento, nuestro corazón es engañado y creemos que estamos bien cuando en realidad no lo estamos. Ahora estamos cegados a nuestra propia depravación. No te creas nunca esta mentira. Estoy cubierto por la gracia. Si peco, al final me irá bien. Esta actitud está jugando con fuego. Permíteme explicarme. El pecado intencional conduce al pecado habitual.